Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Muy bien, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero pedirles por favor que abran las escrituras en el libro de Hechos, capítulo número 2, versículo número 22 al 24. Y quiero en esta mañana hablarles a ustedes de algo que es muy importante. Hemos venido hablando acerca de temas de la familia, pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa, porque hoy vamos a recordar un acontecimiento extraordinario. El día de ayer yo estaba leyendo el libro de Mateo en el capítulo número 27. Todos recordamos las últimas palabras que salieron de los labios de Jesús cuando Él dijo: consumado es. La Biblia dice que cuando Jesús dijo consumado es, Él entregó el Espíritu y murió. Pero ¿sabían ustedes que cuando Él muere, sucedieron cosas diferentes? Dentro de ellas dice la Biblia que hubo un gran terremoto. También la Biblia dice que el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo, iglesia? Se rasgó. Pero la Biblia mencionó un hecho muy interesante, porque dice que los sepulcros de varios santos se abrieron. Pero luego dice la Escritura que eso sucedió en el momento en que Jesús dijo consumado es, y Él murió, iglesia. Pero la misma palabra en ese versículo también describe que cuando Él se levantó dentro de los muertos, ¿oyó bien esto, iglesia? Cuando Él resucitó, digan todos conmigo, Jesús resucitó. Apareció algo muy interesante. Cuando se abrieron los sepulcros y cuando Él resucitó, dice la Biblia que muchos santos se levantaron de la tumba y entraron a la ciudad de Jerusalén y fueron identificados por personas que los conocían. Y cuando yo estaba leyendo esa historia de la palabra, yo dije: Señor, ¿qué nos quieres enseñar a la luz de esa escritura? ¿Por qué fueron abiertos los sepulcros de los santos? Así dice la palabra. ¿Y por qué salieron ellos y caminaron en la ciudad? Eso sucedió en el momento que Jesús se levantó dentro de los muertos. Eso sucedió en el momento que Jesús resucitó. Y yo empecé a platicar con mi esposa. Le digo yo: mira lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice en relación a ese acontecimiento extraordinario. ¿Qué tienen que ver ahí que los muertos hayan resucitado? ¿Qué tiene que ver ahí con que los santos hayan salido del sepulcro y hayan caminado sobre la ciudad de Jerusalén? Y saben ustedes que Jesús se aseguró de que la resurrección fuera un hecho no histórico, sino que fuera un hecho real. Porque le vengo a contar en esta mañana, la resurrección de Cristo fue real. Cristo resucitó. Cristo no está en la tumba. Cristo no está muerto. Él está vivo. Yo quiero que todos en esta mañana lo griten en voz alta. Digan: Cristo está vivo. Más fuerte, iglesia. ¿Cómo está Jesús? Él está vivo. Pero ¿por qué aparecen ahí los santos que salieron de los sepulcros y caminaron en Jerusalén y fueron identificados por algunos que vivían en ese entonces? Y el Espíritu de Dios me enseñó lo siguiente, hermano. Número uno, Él está vivo. Dígalo con fuerza: mi Jesús está vivo. ¿Qué pasó al tercer día con Él, iglesia? Él resucitó. Él se levantó. Él no se quedó entre los muertos. Él no se quedó en la tumba.
Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo. Pero la resurrección de esos santos tiene que ver también con el hecho de que si Él resucitó, cuando nosotros ya no estemos en la tierra, hermano, todos los que también somos considerados santos y somos considerados hijos de Dios, levanten su mano los hijos de Dios y quiero que usted diga: yo soy un hijo de Dios. Hermano, si Él prolonga su retorno a la tierra y de aquí a 100 años usted y yo ya no estemos y seamos llevados al sepulcro, ¿sabe usted que esos santos que se levantaron cuando Cristo resucitó vienen a ser como primicias? De que si Cristo se levantó dentro de los muertos, los santos que creen en Cristo también un día serán levantados. Y si Cristo, hermanos, se prolonga en su retorno y de aquí a 100 años usted y yo no estemos físicamente, pero si hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador personal de nuestra vida, no nos vamos a caer en la tumba, no nos vamos a caer en la muerte. Un día también nosotros resucitaremos, venceremos la muerte para tener vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, iglesia? Entonces dice Hechos 2:22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, ¿qué hizo Dios, iglesia? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermano, la muerte no pudo retener a Cristo. Los romanos no pudieron retener a Cristo. La gente religiosa de su época no pudo retener a Cristo. ¿Sabe usted que cuando Cristo resucitó, los religiosos de su época, dice la Biblia, que acudieron a las autoridades y le dijeron: saben, ese farsante, refiriéndose a Jesús, él dijo que al tercer día se iba a levantar dentro de los muertos. Así que dennos guardias para proteger la entrada del sepulcro, porque no sea que esto logre su objetivo y vengan sus discípulos y rapten el cuerpo y digan que Él resucitó. Y la Biblia dice que las autoridades de la época nombraron soldados romanos para que fueran a custodiar, hermano, la entrada de la tumba. Y la escritura dice, hermano, que al tercer día, tal y como Cristo y la palabra lo habían profetizado, fue quitada la piedra que cubría el sepulcro y Cristo se levantó dentro de los muertos, hermano. Él resucitó. Pero oiga este punto importante. También la Biblia dice que se vuelven a reunir los religiosos y sobornaron a las autoridades y a los soldados y les dijeron: cállense, no digan ustedes que Él resucitó, no digan ustedes que Él se levantó de los muertos. Les vamos a dar una cantidad enorme de dinero, pero ciérrense la boca. Ustedes digan que sus discípulos vinieron y que cuando ustedes estaban durmiendo, ellos raptaron el cuerpo de Jesús, porque no queremos que se riegue esa noticia entre el pueblo, anunciando que ese farsante resucitó y se levantó dentro de los muertos.
Y la Biblia dice, hermano, que por generaciones corrió esa noticia. Porque déjeme decirle, al diablo no le conviene que usted sepa que Él resucitó. A la gente religiosa no le conviene que usted sepa que Él resucitó. A los demonios no le conviene que usted sepa que la tumba está vacía. Al diablo no le gusta cuando hablamos de la victoria más grande de Jesús sobre la cruz del Calvario. Porque el diablo aún, mi hermano, cuando Cristo dijo consumado es, el diablo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el que hizo fiesta en los infiernos fue Satanás. El que convocó a los demonios fue Satanás. El que se regocijó porque había pensado que había derrotado al dador de la vida fue Satanás. Pero la palabra de Dios dice que ni aún la muerte, ni aún el diablo, ni aún los demonios, ni aún la gente religiosa podrá retener a mi Cristo, podrá retener al dador de la vida, podrá retener al Dios todopoderoso. Él está vivo, grítelo con fuerza, diga, Él está vivo. Por eso acá, mi hermano, el escritor del libro de los Hechos literalmente dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ni la muerte puede retener a Jesús, iglesia. Oh, yo no sé si usted me está captando en esta hora, pero digan todos conmigo, la muerte no puede retener a Cristo. El diablo no puede retener a Cristo. Los demonios no pueden retener a Cristo. Nadie puede retener a Cristo. Aún la gente religiosa, sobornando a los soldados, quisieron callar esa noticia de que Cristo se levantó dentro de los muertos, iglesia. Hechos 1, 2 al 3 dice, hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablando desde el reino de Dios. ¿Cómo está Jesús, iglesia? Él está vivo. ¿Cuántos días quedó él realmente para seguir hablando, hermano, de que él había resucitado? Hermano, pasaron 40 días. Y sabe, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, eso léalo usted en casa. Dice la escritura que Jesús se aseguró, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 hermanos. Se le apareció incluso a Pablo, que fue un apóstol de los últimos en ese entonces, que conocieron y compartieron el ministerio de Jesús. En otras palabras, la Biblia hace referencia que hubieron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Él se aseguró que hubieran testigos. Él se aseguró que gente observara ese milagro extraordinario de la resurrección, iglesia. La tumba está vacía. Quiero que lo griten en voz alta, diga, la tumba está vacía. Él ya no está en ese lugar. ¿Dónde está Él, iglesia? Él está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. Oh, yo no sé cuántos alaban a Jesús por esa bendición tan maravillosa. Pero ¿sabe usted que en Primera de Corintios 15, 14 al 19, aquí se nos presentan 7 consecuencias desastrosas si Cristo no hubiera resucitado? Ay, hermano, cuando yo miro esto yo me sorprendo. En Primera de Corintios capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 15, versículo 14 al 20. Aquí el apóstol Pablo presenta 7 consecuencias desastrosas si Cristo no hubiera ¿qué? Resucitado. Vamos a leer, hermano. Miremos acá todos en la pantalla. Hoy le permito a usted que me ayude aquí en la pantalla, porque yo quiero que usted lo observe, hermano. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 13 al 14? Por favor, leámoslo todos juntos. Dice: si no hay resurrección,
entonces ni siquiera Cristo, ¿qué? Ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve, ¿qué? Para nada, como tampoco la fe de ustedes. Ponga atención, sigamos. Aún más, resultaríamos, ¿qué dice la Biblia? Falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos, ¿qué? No resucitan. Siga. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice la Biblia? Tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes sería, ¿qué, iglesia? Ilusoria. Y todavía están en sus pecados. 17. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. 19. ¿Qué dice? Por favor, léanlo todos en voz alta. Dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Se le quedó, iglesia? Ahora, ¿cuáles serían las 7 consecuencias desastrosas si Cristo no hubiera resucitado? Número 1, el versículo 13 dice: si no hay resurrección, Cristo está muerto. Hermano, la primera consecuencia desastrosa sería esa. Si no hay resurrección, ¿cómo estaría Cristo, iglesia? Estaría muerto. Pero yo le pregunto, ¿cómo está Cristo? No le oigo, iglesia, ¿cómo está Cristo? ¿Y cómo lo sabe usted? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo sabe usted, hermano? Porque Él al tercer día, ¿qué sucedió? Yo que usted celebrara en esta mañana, hermano. Le pregunto, ¿qué sucedió al tercer día? ¿Qué sucedió al tercer día? ¿Qué sucedió al tercer día? ¿Pudo retenerlo la muerte? ¿Pudo retenerlo el diablo? ¿Pudo retenerlo los demonios? ¿Pudo retenerle a la gente religiosa? Él no está muerto, Él está vivo. Y la evidencia concreta es que Él resucitó. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron las mujeres que eran seguidoras de Jesús. Lo vio, ¿qué más, hermano? Los 12, ¿qué? Apóstoles. Lo vieron más de 500 testigos oculares que observaron la resurrección de Cristo. No hay ninguna duda, aún los religiosos de su época fueron testigos de la resurrección de Él, y usados por el diablo quisieron encubrirlo, quisieron taparlo, pero nadie puede encubrir, nadie puede tapar algo histórico, extraordinario y real que ha sucedido, iglesia. Él no está muerto, Él vive, Él resucitó, Él se levantó de los muertos. ¿Cuál sería otra consecuencia desastrosa si Cristo no hubiera resucitado? Dice el versículo 14, la predicación de Cristo entonces no serviría para nada, hermano. Si Él no hubiera resucitado, la predicación de Cristo no serviría, ¿qué? Para nada. Hermano, ¿cómo va a creer usted en un Dios muerto? ¿Cómo va a creer usted en un Dios que no tiene vida? ¿Cómo va a creer usted en un Dios que no tiene poder? ¿Cómo va a creer usted en un mensaje que no tiene vida? ¿Cómo va a creer usted en un mensaje que no tiene cambio y que no tiene transformación? Mire, algo terrible que hubiera sucedido es que la predicación de Cristo entonces no sirve para qué, hermano.
Para nada. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, la predicación del evangelio, la predicación del Cristo vivo nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el futuro, nos ha cambiado la familia, nos ha cambiado todo, hermano? Yo no sé cuántos alaban a Dios en esta hora, pero ¿a cuántos en esta mañana pueden decir con voz alta: el conocer a Cristo me ha cambiado la vida? ¿O no le ha provocado nada a usted, hermano? ¿A cuánto la predicación de este bendito evangelio les ha dado una dirección diferente, un sentido diferente, hermano? Creo que a todos los que estamos acá. Porque no es un mensaje muerto, también es un mensaje ¿qué? Vivo. Por eso dice acá el versículo 14, póngame el versículo 14, mire lo que dice el versículo 14, es que este es increíble, hermano. El versículo 14 dice, leamos todos el versículo 14, dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué dice Pablo, hermano? Nuestra predicación, ¿qué dice Pablo? Sería un mensaje motivacional, sería cualquier mensaje, sería un mensaje sin fundamento, un mensaje sin sentido, hermano. En otras palabras, no serviría para nada lo que yo le estoy enseñando acá. Pero ¿sabe qué más dice en el versículo 14? Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve, ¿qué, iglesia? Para nada. Pero ¿cuál sería una tercera consecuencia? Ahí está. Dice: la fe en Cristo también no serviría para nada, sería inútil. Acá literalmente dice: la fe en Cristo sería inútil, porque lo dice el versículo 14. Veamos lo que dice el versículo 14, iglesia. Dice acá el versículo 14, dice miren, como tampoco la fe de ustedes. ¿Qué significa eso? Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía, nuestra fe sería vana, nuestra fe no serviría para nada. ¿Cómo poner nuestra fe en un Dios muerto? ¿Cómo poner nuestra fe en un Dios que no tiene poder? ¿Cómo poner nuestra fe en alguien que está en la tumba? ¿Cómo poner nuestra fe en alguien que sigue enterrado? No tendría sentido, hermano. Pero usted no ha puesto su fe en de un Dios muerto. Usted no ha puesto su fe, como dice el salmista, en los ídolos que tienen boca pero no pueden hablar, tienen oídos pero no pueden oír, tienen ojos pero no pueden ver. Usted ha puesto su fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el Dios que se levantó dentro de los muertos. Alabado sea su nombre. Por eso dígale al hermano que tiene cerca, denle la mano y dígale: lo felicito por poner su fe en un Dios vivo y en un Dios verdadero. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Entonces, ¿nuestra fe tiene sustento? ¿Nuestra fe tiene credibilidad, hermano? ¿O lo mando a usted a que crea en Mahoma, en Buda, en Hare Krishna, aún en la Virgen María? Porque déjeme decirle, hermano, hay gente que tiene fe en un hombre. Hay gente que tiene fe en los ídolos. Hay gente que tiene fe, hermano, en sus profetas. Nuestra única fe tiene que estar en Cristo Jesús. La única fe verdadera está en el Dios verdadero, que venció la muerte, que venció los obstáculos, que se levantó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Así que quiero que todos griten en voz alta, digan: mi fe está fundamentada en la roca que es Cristo. ¿En qué está fundamentada su fe, iglesia? Pero si Él no hubiera resucitado, la fe en Cristo no sirve para nada, hermano. Entonces aquí vienen preguntas como: ¿para qué reunirnos? ¿Para qué alabar? ¿Para qué palmear? ¿Para qué levantar las manos? ¿Para qué ofrendar? Si Él no hubiera resucitado, todo eso no sirve para. Esta sería una reunión social. Esto sería un club social. Esto sería una reunión común y corriente.
Pero le tengo una noticia, esta no es una reunión común y corriente, esta no es una reunión social, este no es un club social. Nuestra mayor victoria es la resurrección de Cristo. Nuestra mayor victoria es que Él se levantó dentro de los muertos. Nuestra mayor victoria es que Él vive. Nuestra mayor celebración es a un Dios vivo y a un Dios verdadero que vive y reina para siempre. Número 4. ¿Qué otra consecuencia desastrosa si Cristo no hubiera resucitado? Mire lo que dice el versículo 15, hermano. Yo espero que usted tome nota de esto, porque estos son principios de fe muy importantes. Dice el versículo 15, dice, aún más resultaríamos falsos. ¿Qué, hermano? Testigos de Dios por haber testificado que Dios dice, resucitó ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, hermano, usted y yo seríamos los más mentirosos. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. La gente se reiría de nosotros, hermano. La gente nos calificaría de personas ¿qué? Mentirosas. Pero yo le vengo a decir algo. Usted y yo no somos mentirosos. Usted y yo somos hijos de Cristo, lavados con su sangre. Usted y yo tenemos una verdad, iglesia, que está fundamentada en la palabra. Oh, yo no sé cuántos alaban a Dios en este momento. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos, pero dígale al vecino que tiene cerca, yo no soy un mentiroso. Quedaríamos como mentirosos ante la gente, hermano. Pero no somos mentirosos, porque Él vive. Amén. Grítelo con fuerza, diga, Él vive. Más fuerte, diga, Él vive. Y eso nos hace personas creíbles, personas con credibilidad. ¿Qué más, iglesia? Otra consecuencia desastrosa si Cristo no hubiera resucitado es que nadie sería redimido. ¿Escuchó eso? Mire cómo lo presenta el versículo 17. Nadie sería redimido, salvado, liberado o eximido. Dice acá, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué, iglesia? Ha resucitado. Versículo 17, ¿qué dice? Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes sería ¿qué? Sería ilusoria. Y todavía están en sus pecados. Esa última parte. Y todavía estarían en sus ¿qué, iglesia? Pecados. En otras palabras, nadie sería redimido. Nadie sería perdonado. Nadie sería salvado. Nadie sería liberado. Nadie sería eximido del pecado. En otras palabras, hermano, estaríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, es vida y vida eterna y vida en abundancia. Si bien es cierto, la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que fue su propia vida en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. El haberse levantado dentro de los muertos al tercer día es la garantía de que somos hijos de Dios. Es la garantía de que nuestra fe está fundamentada en Cristo. Es la garantía de que a través de su sangre somos limpios, somos redimidos, somos salvados, somos limpiados de todo pecado y de toda maldad, iglesia. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Diga conmigo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón. No somos eximidos.
No somos limpios de nuestros pecados. Pero mi hermano, usted y yo somos limpios de nuestros pecados. Por eso, mi hermano, aunque el diablo venga a meterte mentiras en la mente y en el corazón de que no tienes perdón de Dios, de que eres un sinvergüenza, de que nadie te va a perdonar, porque el diablo aún en esa área es experto, hermano. Cuando uno peca, cuando uno falla, cuando uno comete errores, el que es severo para acusarnos, el que es severo para atacarnos, el que quiere hacernos creer que no tenemos perdón es Satanás. Pero hoy le enseñamos a la luz de la palabra de Dios que, mi hermano, a través de la resurrección de Cristo, nuestros pecados son perdonados. A través del derramamiento de Cristo, su sangre en la cruz del Calvario, hay remisión de pecados. Somos liberados del pecado, de la condenación, de la maldad. Somos libres para la gloria de Dios, iglesia. Dios sobrenatural. Con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.